Buenas tardes, jóvenes, bienvenidos. Vamos a dar inicio, por respeto a ustedes, a la sesión de hoy. Ya les dimos algunos minutos a los demás compañeros. Pregunto si me escuchan bien y ven la diapositiva. Sí, buenas tardes, Alex, sí se ve. Muchísimas gracias, Sí, se escucha, colegas. sí. El último día trabajamos el tema de la elasticidad tributaria. Espero hayamos comprendido bien todas las razones y relaciones que se pueden hacer con entre los impuestos y la renta nacional o el Producto Interno Bruto, que es exactamente lo mismo, y habíamos indicado que el coeficiente de elasticidad podría ser mayor a 1, menor que 1, y ahí fue donde nos quedamos, que es en esta, ¿no? ¿Sí? Perdón. En esta diapositiva creo que fue la última que vimos. Lógicamente, también podemos afinar o pormenorizar la relación. Podemos sacar la carga tributaria de los impuestos directos con relación a la renta y de los impuestos indirectos con relación a la renta. Podríamos exactamente hacer lo mismo con el tema de coeficiente de elasticidad para poder ver cuál de la clasificación entre impuestos directos e impuestos indirectos, ¿sí?, tiene mayor elasticidad con relación a los cambios que se pueda dar en, en la renta nacional o en el Producto Interno Bruto. De tal manera que vamos a ver lo siguiente. Quisiera solicitar que alguna colega o algún colega colabore conmigo para darle lectura y luego hacemos las observaciones correspondientes. ¿Algún voluntario o voluntaria, por favor? Si quiere voy yo, Lick. Gracias, muy amable. En resumen, pueden existir impuestos que tengan valor mayor, igual o menor que la unidad, siendo el promedio el resultado neto de las diferentes elasticidades parciales ponderadas. Por la importancia de diferentes categorías de impuestos en el total recaudado. En ese sentido, podemos calcular la elasticidad de impuestos directos, que es igual al coeficiente de elasticidad tributaria directa. Impuestos indirectos, perdón, que es... Bueno, siga, yo hablo después. Ok. Impuestos indirectos, que es igual a TI, coeficiente de elasticidad tributaria indirecta. Ok. Como les indicaba, podemos afinar nuestro análisis e incluso podríamos llegar a establecer los coeficientes de elasticidad de cada uno de los impuestos. ¿Ya? Lógicamente, aquí tienen ustedes la carga tributaria marginal directa dentro del incremento del Producto Interno Bruto con relación al PIB. Igual acá, el incremento de los impuestos directos partido impuestos directos dividido dentro del incremento del PIB partido el PIB. Lo mismo es para los impuestos indirectos, de tal manera que podemos conocer la carga tributaria directa y la carga tributaria indirecta. La parte marginal de las cargas tributarias directas e indirectas, y como consecuencia, al relacionarlas con el Producto Interno Bruto, vamos a determinar la elasticidad para cada uno de esta clasificación, como vimos, de impuestos directos e indirectos. ¿Ok? Sigamos, por favor. ¿Cuáles son las causas
que motivan la inelasticidad tributaria. Como vimos en las diapositivas anteriores, cuando es mayor que 1 decimos que hay una elasticidad tributaria. Cuando es igual a 1, la elasticidad tributaria es neutra. Y cuando es menor que 1, hay una carga tributaria inelástica, la inelasticidad de la carga tributaria. Aquí vamos a conocer las razones por las cuales vamos a tener ese coeficiente de elasticidad menor que la unidad. Sigamos. Una de las cuestiones fundamentales en la transformación impositiva de los países subdesarrollados se refiere a que las recaudaciones de impuestos se ajustan a el crecimiento de la economía, la expansión de ingresos monetarios que se crean a través del proceso inflacionario, Crecimiento de la economía o la expansión de los ingresos monetarios que se crean a través de procesos inflacionarios. ¿Okay? Por favor. Esto implica que una reforma fiscal en este aspecto debe abordar las causas que motivan rigidez a los sistemas impositivos, entre las cuales podemos enumerar las siguientes. El tiempo que transcurre entre el momento en que se origina la obligación tributaria y el pago del impuesto, pues generalmente este se paga con retraso. Que el contribuyente caiga en la condición de moroso y no pague el impuesto en forma oportuna. Cuando sucede esto, suele ponerse multas que van de acuerdo a la legislación de cada país. A ver, ¿cuáles son los motivos por los cuales se da la inelasticidad tributaria? Cuando calculamos dijimos que era la relación entre impuestos y Producto Interno Bruto. Por lo tanto, uno de los motivos es precisamente conocer qué tanto responde el ingreso tributario ante el crecimiento de la economía o a la expansión de los ingresos monetarios que se crean a través del proceso inflacionario. Hoy por hoy, que los precios se incrementaron, lógicamente va a llegar más ingreso al Estado. Si lo que te costaba 100, ahora vale 110, lógicamente el impuesto a las ventas o al IVA, que es del 12%, ya no va a ser exactamente el mismo. Si de fuera de 100 estaríamos hablando en términos generales, aunque hay una fórmula para calcularlo, que lo podemos ver después, pero estaríamos hablando de 12. Pero si ya es sobre un precio de 110, ya no van a ser 12 los que ingresen de esa transacción, sino va a ser 12 y algo, porque ya lo estás aplicando a un precio mucho mayor. Entonces, que quede claro cuáles son los motivos, ¿sí?, por los cuales es importante, o las causas que motivan la inelasticidad. Va a depender de esa relación con el crecimiento económico o con la expansión de los ingresos monetarios que se crean por los procesos inflacionarios. Lo anterior manifiesta que cualquier decisión de alguna reforma fiscal, lo que debe hacerse es verificar qué tan rígido o tan neutro, pues, es el sistema tributario con relación a estas dos causales o motivos, el crecimiento económico y la expansión o el proceso inflacionario. Razón por la cual la rigidez de un sistema tributario va a venir dado, uno, por el tiempo que transcurra entre el momento en que se origina la obligación tributaria y el pago del impuesto. Ya habíamos hablado de esto. Ya les había mencionado yo cuando vimos un sistema tributario eficiente, que debe considerar también el momento o la temporalidad en que se hace efectivo el impuesto, porque
lógicamente, desde que inicia un año fiscal, el gobierno requiere de ingresos para poder atender sus obligaciones. De tal manera que el tiempo que transcurra entre el momento de la transacción, es decir, cuando tú pagaste el IVA, y el momento en que se traslada, vimos que tenía más de un mes de retardo. Como dije, el 1 de agosto, todo el IVA que se recaudó, en este momento está en manos de los que recaudaron el IVA. Y tienen hasta el último día de septiembre para poderlo trasladar, que se refiere precisamente al numeral 1. ¿Ok? El numeral 2, lógicamente también van a haber algunos contribuyentes que puedan caer en mora, que no hayan hecho efectivo el pago del impuesto cuando les correspondía, y como consecuencia, lógicamente no va a contar el Estado con esos ingresos. Eso le está dando rigidez. Y tal como les dije, en el diseño y elaboración de un sistema tributario es de considerar aquellos 4 elementos, incluido el económico, 2 elementos que vimos de la teoría, incluido el tema de la recaudación al menor costo posible, y en el momento en que el gobierno necesita esos ingresos. Y ahí está en la praxis de la situación en Guatemala, vimos los retrasos correspondientes que se tienen, tanto para personas individuales como para personas jurídicas. ¿Ok? Sigamos, por favor. Distanciamiento entre el valor comercial y catastral de los bienes raíces. La propiedad sube de valor por la plusvalía, pero el impuesto es el mismo hasta que viene un revalúo. Ok. Esto está más relacionado con el impuesto directo de bienes inmuebles, que por decisión de los gobiernos se les está asignando y trasladando a las municipalidades. No las 340 municipalidades administran el IVA, porque no todas tienen la capacidad. En el caso del Departamento de Guatemala, sí, la mayoría de municipios administra el IVA, ¿ok? Y algunos cabeceras departamentales en otros municipios, pero no en todos, ¿ok? Lo importante de comprender acá es lógico que conforme pasa el tiempo, los bienes inmuebles o bienes raíces van obteniendo una plusvalía, un valor mayor, que con relación al que está en libros, eh, se sigue pagando sobre el valor de libros, que está muy rezagado sobre el valor actual. Siempre tomando de base el principio de no confiscatorio, ¿ya? Porque hay familias con ingresos bajos que vivían en el área rural, por ejemplo, y ahora que se desarrolló la zona 16, ¿sí? Me imagino que conocen ustedes que hay lugares muy pobres y la plusvalía de la zona 16, con toda la inmobiliaria que han desarrollado ahí, lógicamente, a la hora de un reavalúo, esas propiedades que son sencillas, incluso todavía hay algunas con tecnología de hace 50 años, es decir, con adobe, no con ladrillo, o con block, sino que con adobe, no podrían aplicársele la plusvalía que tienen esos bienes inmuebles que desarrollaron en la zona 16, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí sería confiscatorio con relación al otro principio, capacidad de pago. Bien, sigamos. Cualquier impuesto a base de un monto fijo de dinero, pues cuando los precios suben, el impuesto resulta siendo menor en proporción al valor del objeto sobre el cual se tributa. Ok. Acá puede subir el quintal de cemento, pero se seguirán pagando al fisco 5 quetzales. El quintal esté a 100, a 125, o el precio que esté, se seguirán pagando al fisco 5 quetzales, ¿ok?
¿ok? A eso se refiere esto. Entonces, estamos analizando el tema de una reforma fiscal y para ello debe tenerse muy claro y muy bien estudiado qué tipo de sistema tributario tenemos. Si hay rigidez en ese sistema tributario, lógicamente se hace necesaria una reforma fiscal que le pueda dar flexibilidad de acuerdo a las necesidades y los tiempos que el gobierno necesite esos dineros para poder operar. ¿Ok? Sigamos. Otra causa es la estructura de las tasas de imposición progresiva. La teoría indica que algunos impuestos progresivos comunican flexibilidad al sistema, pero eso es relativo. En el caso de países como el nuestro, cuando hay crecimiento, se castiga la tendencia de que las personas de ingresos más altos tributen más, pero estos grupos trasladan el impuesto a los grupos de ingresos más bajos por medio de los precios. Bien. Aquí está muy claro. Es bien importante tener este conocimiento, ¿sí? A la hora de tomar una decisión. Lo que vimos desde la historia y las sugerencias de los teóricos de aquellos tiempos, ¿sí? Era que debía haber una proporcionalidad o que se premiara más impuestos directos sobre impuestos indirectos. El tema del principio de la progresividad que vimos, una tasa progresiva, lógicamente, a mayor renta, mayor tasa. Una decisión de ese tipo, al momento de incrementar la tasa, debe considerarse qué tanto esta economía o cualquier economía de este país se da el fenómeno del efecto de traslación que ya conocen. ¿Ok? Entonces, es bien importante, la competencia que la cátedra está creando en ustedes ahora es qué elementos debemos de considerar y conocer del sistema tributario para poder tomar una decisión de reforma fiscal. Si ustedes ven esto, se aleja mucho cuando hablan de reforma fiscal. Sí, que el Estado necesita más ingresos y que por lo tanto debe haber una reforma fiscal. Científicamente debe hablarse de la rigidez del sistema tributario. Llegar a violar los principios confiscatorios y de capacidad de pago. Y lógicamente, tener muy en cuenta los efectos de los impuestos que se van a, que contiene ese sistema tributario y que va a ser objeto de esa reforma. Sigamos, por favor.